Buenas tardes, alumnos de Química Orgánica Básica. Continuamos trabajando con los dienos. En esta ocasión vamos a ver el tema adición electrofílica a dienos conjugados. Muy bien, pues para iniciar con el tema de hoy, tenemos que hacer un poco de memoria y recordar que ya hemos visto las reacciones de adición electrofílica. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos ayuda a recordar cuando vimos los alquenos, donde en una reacción de adición teníamos el alqueno con un reactivo que en este caso es XY, y cuando sucede la reacción de adición se combinan esas dos moléculas, el alqueno más XY, para formar una nueva, ¿verdad? Y además esto sucedió por ruptura del doble enlace. Caso contrario, ocurre en la reacción de eliminación, donde XY son eliminados para formar el alqueno. Muy bien. Entonces acá tenemos otra figura donde nos dice que siempre una reacción de adición implica ruptura de un enlace. ¿Ok? En este caso tenemos un alqueno. Estamos haciendo una recapitulación, por eso estoy usando este ejemplo de alquenos. Tenemos un alqueno, en este caso más YZ, y tenemos la nueva molécula con la ruptura de doble enlace y tenemos las dos moléculas enlazadas aquí. Y es una reacción de adición. Los reactivos ácidos que buscan un par de electrones se llaman reactivos electrofílicos. ¿Sí? Electrofílicos viene del griego amante de los electrones. Entonces, ¿qué va a pasar si Y y Z están formando un enlace? ¿Cómo será la ruptura? ¿Homolítica o heterolítica? Si decimos que va a haber un reactivo carente de electrones. Así es, va a ser por ruptura heterolítica. Entonces, una de esos dos átomos, se va a quedar con el par de electrones y el otro sin nada. Aquí tenemos el mecanismo un poco más detallado de la adición electrofílica, donde vemos un alqueno que va a reaccionar con HZ para formar, en este caso en el paso 1, un carbocatión, ¿verdad? Sabemos que se forma el carbocatión más estable más la base, miren. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues hubo la unión, ¿verdad? Se formó el carbocatión y hubo pérdida del enlace pi. Si se dan cuenta, ya no tenemos dos enlaces. Acá teníamos un sigma y un pi, y ahora solo tenemos un sigma. ¿Y por qué pasó esto? Porque hubo una heterólisis entre H y Z. H se quedó sin nada en forma de protón, sin electrones, y Z se quedó con el par de electrones. Entonces, el hidrógeno, que es la H, se unió, ¿sí? Se unió a uno de estos dos carbonos, en este caso es indistinto a cuál se una, es un alqueno simétrico, son iguales, y se une. ¿Y cómo es que se une? ¿De dónde salen los electrones? Pues los usa de aquí, ¿verdad? De este par de electrones y se forma el carbocatión más estable. Muy bien, ese es el paso 1. Sucede de forma lenta. Y en el paso 2, con el carbocatión formado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues que se una la base. ¿Y cómo se va a unir la base? ¿De dónde van a salir los electrones si este carbono está positivo? O sea, está carente de electrones. Pues bueno, veamos esta Z. Tiene su par de electrones que puede usar para formar un nuevo enlace. Y efectivamente aquí tenemos la nueva molécula donde están unidos los reactivos con los que iniciamos, H y Z. Y hay ruptura, ¿verdad? Ya no existe ese enlace pi. Perfecto. Veamos el primer caso de adición electrofílica, pero dense cuenta el título de esta presentación, de esta diapositiva, que dice adición electrofílica a dienos aislados, ¿ok? Entonces, veamos por qué es un dieno aislado. Tenemos al 1,4 pentadieno,
1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente tiene 5 carbonos, es dieno, por lo tanto debe tener dos dobles enlaces en la posición 1 y en la posición 4. Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que es un dieno aislado? Porque los dos dobles enlaces, que son estos dos, están separados por más de un enlace sencillo. Aquí está un enlace sencillo y aquí está el otro, ¿verdad? Muy bien, entonces es un dieno aislado. ¿Y qué pasa si sucede una adición electrofílica en este dieno aislado? Veamos qué forma. Tenemos que va a reaccionar con bromo, con una molécula de bromo, que son dos átomos de bromo, y vamos a formar, miren qué pasa. Se forma el 4,5-dibromo 1-penteno, o sea, solo reacciona uno de los dos dobles enlaces en este caso, porque tenemos dos átomos de bromo, ¿verdad? Y después, ya que tenemos esta molécula, le adicionamos más bromo y se forma el 1,2,4,5 tetrabromopentano, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos que está pasando? Los dienos con dobles enlaces aislados reaccionan de forma independiente, como si fueran dos alquenos independientes, ¿ok? Como si estuviéramos hablando de dos moléculas diferentes. Hay que recordar muy bien, estamos hablando en este caso de dienos aislados. Esto no sucede con los dienos conjugados. Veamos qué sucede. Muy bien, ahora en el caso de la adición electrofílica a dienos conjugados, tenemos que se comportan diferente a los dienos aislados. Tenemos un ejemplo aquí, el 1,3-butadieno, que es un dieno conjugado, porque sus dos dobles enlaces están separados por un enlace sencillo. Este 1,3-butadieno va a reaccionar con diferentes moléculas para formar diferentes productos en diferentes reacciones de adición, cada una por separado. En el primer caso tenemos que el 1,3-butadieno va a reaccionar con una molécula de bromo que está formada por dos átomos de bromo, ¿verdad? Hay una heterólisis, hay que recordar que en la adición electrofílica tenemos heterólisis, un reactivo electrofílico se va a unir al carbono con más hidrógenos y después va a llegar en la base a unirse al carbono más sustituido. ¿Sí? Aquí nos vemos diferencia porque son dos átomos iguales. Entonces se forma el 3,4-dibromo 1-buteno. Igual que hubiera sucedido con un dieno aislado. Pero miren, ¿qué más tenemos? Tenemos que hay adición, otro tipo de adición, porque se formó también 1,4-dibromo 2-buteno. ¿Por qué 1, 4? 1, aquí tenemos el primer bromo, y 2, 3, 4. Hasta el carbono 4 está el otro bromo. Y en el carbono 2 está el doble enlace. Muy bien. Ahora, cuando el 1,3-butadieno reacciona con ácido clorhídrico, el reactivo electrofílico, ¿cuál va a ser? El protón, ¿verdad? El hidrógeno. ¿Dónde se va a unir? Ah, pues el carbono con más hidrógenos. ¿Y cuál es? Este es. Muy bien. Entonces, el cloro, que va a ser el cloruro, ya se va a formar, ese va a ser la base, se va a unir al carbono más sustituido, que sería este, el carbocatión más estable, que es el secundario. Pero vean lo que pasa, también tenemos otro producto, que es este, el 1-cloro 2-buteno, ¿sí? Veamos. Entonces, estamos viendo que de igual manera se adicionan en los extremos, ¿verdad? De este dieno conjugado. Y ahora, cuando tenemos el 1,3-butadieno, cuando reacciona con hidrógeno molecular y un catalizador, tenemos que se forma el 1-buteno. De igual manera, los dos átomos de hidrógeno se adicionan donde esté este doble enlace, se forma esta nueva molécula que es el 1-buteno, y ahora tenemos que también se formó el 2-buteno, ¿sí? Vemos que se adicionó en los extremos. Entonces, el estudio de muchos dienos conjugados y de muchos reactivos demuestran que este comportamiento es típico de los dienos conjugados, o sea, que haya adición 1,2 y 1,4. Un reactivo puede unirse no solo a un par de carbonos adyacentes, como estos casos de la izquierda, los primeros, no solo a carbonos adyacentes, en una adición tipo 1,2, sino también a los carbonos de los dos extremos del sistema conjugado.
¿sí? En el video anterior, en la clase anterior, vimos que había un sistema conjugado. Entonces, que están compartiendo los electrones, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en este tipo de dienos existe la adición 1,4 debido a la presencia del sistema conjugado. Y esto, por lo tanto, es típico de este tipo de dienos. Por eso no lo vemos que sucede con los dienos aislados, que vemos que son como dos alquenos diferentes. ¿Sí? Muy bien. Y con frecuencia, fíjense que el producto de la adición va a ser, el preferido es la adición tipo 1,4, ¿ok? Va a ser el producto más estable, el que se forma más rápido. Perfecto. Muy bien, y ahora, ¿cómo podemos explicar la obtención de los dos productos de adición? O sea, el producto con adición 1,2 y el producto de adición 1,4. Y en particular que se forme más el producto de adición 1,4. Ya sabemos que la adición electrofílica es un proceso que sucede en dos etapas. La primera etapa genera el carbocatión más estable. Entonces vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí, el 2,4-hexadieno, donde obtenemos dos productos de adición. El 1,2 es el 4-cloro-2-hexeno y el 1,4 es el 2-cloro-3-hexeno. Si nos vamos un poquito más antes de los productos obtenidos, sabemos que están el intermediario. En el estado de transición tenemos un carbocatión. Dijimos ahorita que se va a formar el carbocatión más estable. Entonces, ¿cuál sería de estos dos, de entre estas dos estructuras, la de arriba o la de abajo? Sabemos que tenemos que los dos carbonos que comparten el doble enlace son del mismo tipo, son carbonos secundarios. Veamos qué sucede si tenemos la adición del protón en este carbono, tenemos la formación de este carbocatión. Y ahora, si tenemos la adición del protón en este carbono, tenemos este carbocatión, que aquí no se ve, pero este es un signo de más, indicando que ese es un carbocatión. Muy bien. Si los dos carbocationes son carbocationes secundarios, ¿cómo podemos explicar la preferencia de una estructura sobre la otra? La respuesta tiene que ver con la estructura de esta molécula. No es solo un carbocatión intermediario o un carbocatión secundario igual que este. Es un catión alílico. Ya vimos el término alílico, ¿verdad? Dado que el carbono portador de la carga positiva está unido a un carbono con un doble enlace. Por lo tanto, forma este híbrido de resonancia que tenemos aquí. ¿Sí? Veamos. Es la estructura de arriba, veámoslo aquí. Tenemos el hidrógeno unido, ese no se va a mover, va a permanecer igual siempre, solo que tenemos el sistema alílico, el catión alílico, entonces podemos movernos, miren. En lugar de tener la carga situada de este lado, la podemos tener en el otro extremo. Y esto es equivalente a esta estructura en resonancia, ¿sí? Que es un enlace y medio de cada uno de los lados, este lado y de este lado. Muy bien, este catión alílico, donde el carbono portador de carga positiva está unido a un carbono con doble enlace. Muy bien, y esto pues no sucede en esta estructura porque el carbocatión está situado de este lado de la molécula y dejamos este doble enlace hasta acá y no se genera el híbrido de resonancia como en esta estructura. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos nuestro catión alílico que ya sabemos identificar. Ok, entonces ya está aquí en el primer paso. Tuvimos la adición del reactivo electrofílico que fue nuestro protón a la molécula, a nuestro dieno y se formó un catión alílico. Ahora, en el paso número 2, ¿qué va a pasar? El carbocatión
este se va a combinar ¿con quién? Aquí dice ion cloruro. Ya sabemos que en este caso, como vemos aquí arribita, es nuestra reacción inicial, tenemos el 2,4-hexadieno que va a reaccionar con ácido clorhídrico, que ese ácido clorhídrico sufrió una heterólisis. El protón ya lo tenemos aquí. ¿Qué nos queda? El cloro. Ese cloro, ¿cómo está? Con un par de electrones, ¿verdad? Por eso dice aquí ion cloruro, porque el cloro se quedó con el par de electrones, ¿sí? Y ahora va a servir de la base. Es el segundo paso, adición de la base al carbocatión. Entonces, en este caso, como estamos en este caso particular del 2,4-hexadieno con ácido clorhídrico, ese ion cloruro se va a poder unir a cualquiera de los extremos del sistema alílico. Veamos, dando así el producto 1,2 o el 1,4. Entonces, veamos, el hidrógeno no se mueve, ¿verdad? Está en el carbono 2. ¿Y qué pasa si se adiciona el cloruro a este carbono? Bueno, pues tenemos el producto 1,2, muy bien. ¿Y qué pasa si se adiciona en este carbono? Bueno, pues tenemos el producto 1,4. Esa es la razón por la que tenemos dos productos en los dienos conjugados. A diferencia de los dienos aislados, esto no puede suceder. Solo este tipo de reacción de adición es exclusiva de los dienos conjugados, con productos de adición 1,2 y 1,4. Bueno, hemos terminado el tema de hoy, adición electrofílica a dienos conjugados. Espero haya quedado muy claro todo lo que vimos y posteriormente les estaré enviando ejercicios para que podamos reforzar lo aprendido en esta clase. Saludos a todos.